24, pero estamos en Semana Santa, es Jueves Santo, mañana Viernes Santo, y una de las actividades recurrentes que se realizan justamente en estas dos fechas es el ayuno, que se hace para ayudar a Jesús en este proceso del Vía Crucis previo a su crucifixión y muerte. Pero hay muchas personas que ayunan y te cuento lo que pasa aquí en Cusco, Sara. Ayunan todo el día y para la hora del almuerzo se vienen 12 platos entre segundos, sopas y postres dulces y todo se lo comen. Entonces, ¡qué bárbaro! ¿qué tan adecuado es esta costumbre? Vamos a estar conversando con Sara Busabá en la secuencia de nutrición porque hoy hablamos sobre el ayuno. Sara, cuéntanos. Noemí, Jorge, ese es un tema bien importante porque si bien es cierto, como bien lo has explicado, Noemí, tiene que ver con esta tradición religiosa como una suerte de sacrificio, de acompañamiento en ese sacrificio a Jesús en todo este tiempo. Hay cosas que ocurren en nuestro cuerpo, estamos en una vida moderna, los ayunos se van practicando de diferentes maneras y tenemos que entender primero en qué momento estamos en un estado de ayuno y segundo, ¿qué pasa con nuestro cuerpo cuando estamos en este proceso y cómo debería ser la mejor manera de cortar, digamos, ese ayuno pensando en el sentido de la salud de nuestro cuerpo, ¿no? Y queremos adelantarnos también y decirles a nuestros oyentes y televidentes que también tienen la oportunidad de participar a través de sus consultas en breve. Luego de explicarles este aspecto, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas para que puedan también participar de este tema. Entonces, vamos a empezar por lo primero. Y para entender al ayuno tenemos que trasladarnos hasta el hombre primitivo. ¿Por qué? Porque el hombre primitivo pasaba por periodos de ayuno constantemente porque justamente tenía que cazar, tenía que recolectar para poder sustentar el alimento y no siempre había acceso. En la actualidad, los seres humanos nos alimentamos dentro de un estilo de vida saludable cada 3 horas o cada 6 horas y no entramos en estados de ayuno, porque nos alimentamos recurrentemente y son parte de las adaptaciones que ha obtenido el cuerpo en este proceso evolutivo también. El hombre primitivo podía pasar muchas horas de ayuno y el cuerpo se adaptaba a sostenerse de una mejor manera. Hoy pueden pasar 4 horas, 5 horas y la persona ya siente el apetito y esa necesidad de comer. Pasan por adaptaciones metabólicas por el cual nuestro cuerpo hoy tiene necesidades distintas. Sin embargo, existe lo que entendemos en lo que es la biología humana, la memoria de nuestras células y las adaptaciones metabólicas que se van recordando. Y los estudios actualmente nos van diciendo en qué momento es que el ser humano de hoy entra en un estado de ayuno y qué va pasando con su cuerpo. Entonces, nosotros cada vez que nos alimentamos, puede ser el desayuno, el almuerzo, la cena, en cualquier momento, pasa el alimento primero por un proceso de digestión, es decir, entra en mi boca, lo mastico, pasa a mi estómago, luego pasa a mis intestinos. Y cuando pasa en mis intestinos, ese alimento ya llegó en una forma que el cuerpo puede absorber, pasar a la sangre y utilizarlo. Si ustedes, por ejemplo, sacan una gota de sangre, no van a encontrar pedacitos de pollo, ni de verdura, ni de fruta. Toda esa sangre que pasa a través de nuestras arterias tiene ya el alimento en su forma de nutrientes. Después de 4 horas de haber ingerido, o sea, después de haber pasado estas 4 horas de digestión, ahí empieza el proceso de absorción. Y es a partir de ahí que empezamos a contabilizar las horas de ayuno. En ese momento podemos decir que entramos en un periodo de ayuno. Y las horas se van contando y lo que va pasando en nuestro cuerpo depende justamente de las horas que yo paso en ese periodo de ayuno. Normalmente el ser humano, actualmente en nuestras costumbres, cenamos y nos acostamos y pasamos un periodo de ayuno de 8, 10 hasta 12 horas probablemente. Pero ya cuando empiezan tiempos más prolongados, hay cambios en nuestro cuerpo. Al no recibir alimento, desde esas 4 horas que yo empiezo a absorber, el cuerpo empieza a utilizar la glucosa que está circulando en la sangre como fuente de energía. Pero esa no dura mucho tiempo. Se va agotando y empieza a sacar las reservas de nuestro hígado. Y estas también se agotan. Entonces empieza a sacar las reservas de nuestro músculo. Luego de esto, cuando ya se van agotando estas reservas,
justamente como el músculo no se va a agotar tan rápido, siempre va a tener algo de reserva, pero no es eficiente ese uso, el cuerpo empieza a utilizar la grasa que tiene de reserva como fuente de energía. Va sacando esa grasa, la va utilizando en la circulación sanguínea y el músculo, nuestro cabello, nuestras células del corazón, incluso las células del cerebro usan esta grasa como fuente de energía. Y es ahí donde va este punto o este meollo que tenemos que empezar a entender, porque desde ahí parten estas dietas cetogénicas que buscan justamente un ayuno, una no fuente de energía de carbohidratos para que el cuerpo utilice la grasa como energía. Hay mucho más que quiero explicarles también de este tema que es muy interesante, pero Jorge, me parece que es hora de escuchar la noticia. Sí, actualizamos la información y retornamos con la participación de nuestro público oyente y televidente. ¿Tienes alguna duda sobre el ayuno, sobre la nutrición en esta Semana Santa? Llámanos al 212-4100, 212-7165. Son los teléfonos de RPP desde regiones 0800 13 14 0. Con eso y más volvemos en Encendidos y en RPP, el ayuno. Y sobre eso estamos hablando en nuestra secuencia de nutrición con Sara Busabá. Si quieres participar, llámanos al 212-4100, 212-7165, desde regiones 0800 13 14 0. Ya lo sabes, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta sobre el ayuno o sobre la nutrición durante Semana Santa? Estamos en nuestra secuencia de nutrición con Sara Busabá. Llámanos al 212-4100, 212-7165, 0800 13 14 0. Sara Busabá, convéncenos sobre el ayuno, por favor, porque ver tanto pescadito ya me dio hambre. Al propósito justamente del pescado, quiero aprovechar para recordarle a toda la gente que nos está escuchando y viendo en este momento que todavía sigue siendo más barato que el pollo. Y es una carne altamente nutritiva y además una de las cosas que pueden hacer es comprar el pescado, filetear el pescado y congelarlo. De hecho, recuerden que el martes hemos hablado sobre cómo podemos hacer que el pescado congelado no pierda sus nutrientes y sea tan bueno como un pescado fresco. Pero regresando a nuestro tema del día de hoy respecto del ayuno, ya les había explicado que una vez que el cuerpo recibe alimento, vamos a darle un tiempo más o menos de unas 4 horas, que es donde empieza el proceso de absorción de los nutrientes y es a partir de ahí donde se cuentan las horas de ayuno desde el punto de vista nutricional, desde observar lo que pasa en el cuerpo cuando estamos en el periodo de ayuno. Entonces, las primeras horas de este periodo de ayuno, el cuerpo va utilizando las reservas de azúcar que están en la sangre. Y precisamente vamos con la participación de nuestro público. Nos llama Kelly desde Santiago de Surco. Kelly, ¿cómo estás? Bienvenida a Encendidos. Cuéntanos, ¿tienes alguna duda sobre el ayuno? Sara te está escuchando. Adelante. Sí, buenos días. Mucho gusto. Mire, tengo una consulta respecto a si el ayuno se puede dar cuando estás dando de lactar. Importante. Excelente. O sea, el proceso de ayuno ocurre cuando tú estás, por ejemplo, cenas a las 7 de la noche, durante el sueño y hasta que vuelves a comer, entras en un periodo de ayuno. Pasan probablemente más de 12 horas, entras en un periodo de ayuno. Pero para que el cuerpo empiece a tener estos efectos de que cambio el tipo de energía y empiezo a utilizar la grasa, pasan entre 14, 16 e incluso 18 horas, que es justamente parte de lo que, digamos, predica el ayuno intermitente, que es una forma de alimentación y que trae ciertos beneficios pero por cierto no todo el mundo lo puede hacer. Las gestantes no deberían hacerlo, por ejemplo, ¿no? Pero justamente el propósito de esta pregunta, Jorge, Noemí, las personas muchas veces dicen estar en estado de ayuno cuando realmente lo que tienen es una restricción de alimentos, ¿no? Si ustedes recuerdan, en 2 oportunidades nos llamó un oyente que nos decía, yo tengo más de 60 años, cada 3 meses hago un periodo de ayuno y no como nada. Y cuando le pregunto, ¿pero qué cosa comen? Me dice, bueno, en verdad como fruta, generalmente papaya. Entonces no entra en un estado de ayuno completo, digamos, el cuerpo, pero sí hay un beneficio de un descanso digestivo, hay una restricción de alimentos y ese tipo de ayunos, por ejemplo, en una gestante, no es conveniente. Pero personas sanas, hacerlo un día de vez en cuando, podrían tener este beneficio, sobre todo del descanso digestivo. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación. Estamos ya con Walter desde Santiago de Surco. Walter, bienvenido a Encendidos. Adelante con tu consulta sobre el ayuno.
Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la oportunidad de salir en vivo y hacer la pregunta. Hola, Walter. Lo que quería saber es que está de moda el ayuno intermitente, Sí. ¿no? Hay personas que en estos momentos, por lo menos en los gimnasios y las personas deportistas, están haciendo mucho ayuno intermitente. La internet está invadida también por estos conceptos. Entonces quería saber hasta cuándo es bueno que un profesional de la salud te diga de que sí se debe hacer constantemente o tiene que haber un periodo, digamos, de tiempo de que no se haga. Esa es la primera. Y la otra es que nos han dicho que a partir de ayunar 22 horas en adelante, el cuerpo produce células madres. ¿Cuán desierto es esto? Excelente, muchísimas gracias, Gracias, Walter, por tu Walter. pregunta. Y mira, te comento, Walter, los profesionales de la salud, como somos las nutricionistas, cada vez que hablamos nos basamos en lo que dice la ciencia y que tiene evidencia con rigor científico. ¿Qué significa esto? Que no nos vamos a basar en cualquier estudio que haya salido, sino en aquellos estudios, sobre todo que son de tipo metaanálisis, que lo que hacen es agrupar una serie de estudios que tienen suficiente contundencia para poder afirmar que esto es de una u de otra manera. ¿Qué sabemos sobre el ayuno intermitente? Lo primero es que lo que se está haciendo en ese proceso es obligar al cuerpo a utilizar otro tipo de fuentes de energía para poder utilizar la grasa justamente que está en el cuerpo. Cuando hace uno un ayuno intermitente, esto no es una dieta, es una forma de alimentarse, donde en el tiempo en que la persona sí se alimenta, lo hace saludablemente y para eso requiere de una asesoría nutricional para entender qué es comer saludable y qué debería comer esta persona. ¿Qué dicen los estudios sobre lo bueno o lo malo del ayuno intermitente? Lo primero que dice es que al parecer podría beneficiar a personas que tienen resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que fabrica el páncreas y en algunas personas que pudieran tener ciertos temas de sobrepeso y obesidad. Pero esto no es apto para todos. Como dije, por ejemplo, una mujer gestante no lo puede practicar, una persona que tiene trastornos de conducta alimentaria tampoco. Tal vez podría beneficiarse, por ejemplo, los adultos mayores, porque hacia el final de nuestro tiempo, los seres humanos necesitamos menos energía y al parecer ese estado de ayuno podría beneficiar. Entonces, entendamos que es un estilo de alimentación donde se plantean horarios de comer y de dejar de comer. La segunda en tu pregunta. Después de 22 horas de ayuno, ¿el cuerpo puede fabricar células madres? No hay sustento científico para eso y yo tendría que decirte de momento que categóricamente eso no es cierto o por el momento no lo podemos afirmar, mi querido Walter. Muy bien, gracias a nuestros oyentes y televidentes por su participación. Gracias, Sara Busabá. Interesantísima nuestra secuencia de nutrición. Yo te prometo que mañana viernes voy a ayunar, porque ahora me ha provocado ya un pancito con pescado, con pejerrey. Me parece muy bien, el pejerrey. Y café. Y además, A tono con la Semana Santa. Aprobadísimo, porque el pejerrey es uno de los pescados que más deberíamos consumir también. Perfecto, vamos con eso entonces. Retornamos con Encendidos en RPP, la voz de todo el Perú.